Mi grupo está conformado por Kevin Wilcapi, Said Guevara, Oliver Hidalgo, Mónica Hidalgo y Anaí Jaramillo. La metodología de la investigación es la encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación con el fin de generar conocimiento. A ver, yo les voy a explicar sobre la investigación. ¿Qué es la investigación? La investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico, social o tecnológico. Entre los propósitos de la investigación tenemos el de buscar soluciones a problemas puntuales, desentrañar las causas de una problemática social, desarrollar un nuevo componente de uso industrial y la de obtener datos. Dentro de lo que son las características de la investigación, tenemos que recoge información de diversas fuentes primarias útiles para el desarrollo del trabajo investigativo. Se trata de un trabajo empírico, por tanto se basa en la observación y experiencia del investigador. Expone un amplio uso del discurso descriptivo y analítico, donde su finalidad es descubrir los principios generales sobre el tema y área de investigación. Los datos recopilados son analizados, decodificados y clasificados por el investigador. Los tipos de investigación. Dentro de los tipos de investigación tenemos la básica, cuyo propósito es de aplicación inmediata y esta no aporta conocimiento nuevo. Tenemos la aplicada, cuya intención es de mejorar la calidad de vida y contribuir con la construcción del conocimiento nuevo. La experimental, donde su intención es modificar a lo largo de la investigación las condiciones de vida del objeto. Estas pueden ser personas o fenómenos. La no experimental no requiere la modificación de variables. En cuanto a lo que es lo cuantitativo, se basa en la numeración numérica y la cualitativa tiene como propósito la descripción de las cualidades de un fenómeno. Seguimos con lo que es el explicativo, donde es el más complicado porque no solo describe y relaciona, sino que requiere encontrar las causas de un fenómeno. La correlacional relaciona dos o más conceptos para medir tanto lo que son similitudes y diferencias. En lo descriptivo, tenemos que describe cualidades o características del objeto en estudio a través de censos y encuestas. En lo explorativo, estudia temas poco trabajados, sin embargo, esto no quiere decir que no exista información. La investigación de campo es la interacción con el objeto de estudio. Y por último, lo que son los documentales. Dicha información se busca en libros y a partir de eso se hace un análisis comparativo. Gracias. Partes de la investigación. Tenemos el título de investigación. Es la primera parte que se incluye el nombre con el que se identificará el proyecto. Después tenemos el planteamiento del problema. Se especifican los elementos relacionados al problema, explicando cuáles son las variables y los elementos que influyen sobre el objeto de investigación. Después tenemos la delimitación del tema de investigación. Se presenta de manera clara y precisa el tema que se va a estudiar. La delimitación se formula basándose en la relación que existen con el problema. Después tenemos la justificación de la investigación. Se enumeran los siguientes elementos: la pertinencia del proyecto, su importancia y la problemática social que lo indique, los beneficiarios del mismo. Después tenemos los objetivos de la investigación. En los objetivos se especifican los propósitos generales y específicos que se requieren conseguir con la investigación. Los objetivos deben estar completamente relacionados al problema de investigación. Después tenemos los antecedentes de la investigación. Se plantean estudios que se han realizado al tema que se va a investigar. Esto se hace con el objetivo de definir, analizar y reorientar el objetivo de estudio en caso de ser necesario. Después nos podemos encontrar con el marco teórico. Marco teórico, en esta parte se señalan los sustentos teóricos, conceptuales, disciplinarios que servirán para orientar en el trabajo. Después tenemos la metodología de la investigación.
La metodología de la investigación se plantea como cómo se resolverá el problema de la investigación. Por lo tanto, se deben conocer los diferentes tipos de investigación, las distintas corrientes metodológicas, etc. Después tenemos el cronograma de actividades. El cronograma de actividades es el objetivo del cronograma, es de delimitar los tiempos de trabajo. Y finalmente tenemos la bibliografía, donde la bibliografía se incluyen las fuentes actuales que guardan relación con el tema de la investigación y se consideran como fuentes de apoyo. ¿Cómo caracterizar una muestra? Para hacer una caracterización de la muestra se toma el número de población y se aplican las diferentes variables de segmentación según sea el caso. Esto puede ser geográfica, demográfica, conductual y psicográfica. En la variable geográfica se trata de dividir el mercado en base a su localización geográfica. Por ejemplo, la población del Ecuador es de 17.373.662 habitantes, del cual se puede segmentar geográficamente por el número de habitantes de la zona 3, las cuales son 5.270.840. Se puede seguir por el número de personas con la que cuenta cada provincia de la zona. Mientras que en la variable demográfica se trata de acotar el mercado en base a variables tales como el sexo, edad, entre otros. Siguiendo con el ejemplo anterior, se diría que de los 5.270.840 personas con las que cuenta la zona 3, se prosigue a segmentar por la edad del mismo, que puede ser habitantes mayores a 18 años. En la variable conductual se refiere o se centra el comportamiento del usuario. Por ejemplo, del segmento de personas mayores de 18 años de una provincia de la zona 3 se tomará el grupo de que adquiere huevos de granja semanalmente. En la variable psicográfica se trata de que la variable de segmentación es más transversal. Dicha variable se basa en agrupar a individuos en base a su estilo o personalidad. Por ejemplo, de dicho grupo de personas de la zona 3 se segmenta a todos los que les gusta el color morado. A continuación vamos a hablar de los métodos de recolección de datos. Vemos que la recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información. Los tipos de métodos que tenemos son la encuesta, la entrevista, la observación y el diagrama de flujo, que es una representación pictórica de los pasos en proceso, útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. La encuesta. Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos mediante un cuestionario. Dentro de los tipos de cuestionario tenemos los cuestionarios abiertos y cerrados. Los abiertos se aplican cuando se quiere conocer los sentimientos, opiniones o experiencias generales. El cerrado se limita a las respuestas del interrogado, y en este formato es el método que se utiliza para conseguir información sobre los hechos. La entrevista es una conversación dirigida con un propósito específico que se usa un formato de preguntas y respuestas. Se establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar asimétrico, donde una de las partes busca recoger información y la otra se nos presenta como la fuente de esta información. La observación, en cambio, es una técnica de observación, valga la redundancia, de hechos durante la cual el analista participa activamente como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para conocer mejor su sistema. Dentro de los tipos de observación tenemos observar sin que se dé cuenta la persona, sin interactuar. Podemos observar sin intervenir, pero que la persona esté enterada, o se puede observar y tener contacto con la persona en una interrogación.